Habla Juan Estrella del Foro de Análisis Iztacalco. Agradezco a Iztacalco Noticias esta oportunidad para compartir mi reflexión que titulé Participación Ciudadana entre la democracia directa y la corrupción política. En la semana anterior, mediante redes, se difundió un video de vecinos y vecinas de Pantitlán, quienes se quejaron de un proceso de elección amañado del comité que emerge en el marco del programa La Clínica es Nuestra. Se acusó al director regional del bienestar de Iztacalco, al dirigente de un grupo político de comercio ambulante y al mismo director de la clínica Luis Mazzotti, asentada en esa colonia. El grupo impugnado, quien habría ganado la representación, se defendió aludiendo a la incongruencia de una funcionaria del partido en el gobierno, vecina de Pantitlán y quien habría compartido la queja inicial de los vecinos. En la misma respuesta se acusó también a personas de la plantilla que habría perdido por involucrarse en estas actividades cuando son funcionarios públicos. Se dio la respuesta de la funcionaria de Morena, quien además de la queja por el acarreo de la votación, afirmó que se habría permitido crecer a un pequeño monstruito que afectaba a la democracia en el lugar. Y en ese tono de discusión se perdió, en mi perspectiva, lo esencial. Esto se quedó en escándalo, en chisme político, porque el problema aquí ya no es quién ganó la elección. El problema es que una elección para administrar recursos públicos por parte de la ciudadanía genera dudas sobre el interés auténtico de las personas que participan para gestionar de manera honesta, transparente, los recursos públicos, siempre pensados, según esto, para la mejora de los lugares comunes. Y es que este no es un caso aislado, circunscrito a una clínica o incluso a un programa. Son reiterados estos ejemplos que nos parece más bien que estamos frente a una situación sistemática que no solo muestra grietas en los ejercicios de participación ciudadana, sino la articulación de ciertas formas que pervierten completamente el espíritu inicial de el involucramiento ciudadano en decisiones públicas. Vamos con casos. En los últimos años se ha transferido a manos de vecinos una cantidad importante de recursos públicos. La clínica es nuestra, la escuela es nuestra en cuanto a recursos federales, pero también el presupuesto participativo y el mejoramiento barrial en la ciudad, que parten de una idea sencilla. Quienes viven en un lugar saben qué necesitan, pueden decidir qué hacer y además cómo administrar el recurso. La apuesta es por la democracia directa, y esto en el papel pues resulta irreprochable. Sin embargo, en el terreno se van a presentar estos casos aislados que nos hacen pensar una desviación importante en estos. En ocasiones los proyectos son promovidos o cooptados por redes clientelares, locales o simpatizantes partidistas para simular beneficio comunitario en lugar de atender necesidades prioritarias. En los comités escolares se ha documentado la connivencia entre empresas constructoras y padres de familia que se sostienen al frente de los comités para administrar los recursos. Lo que estos casos revelan no son vicios aislados, sino indicios de una corrupción política que se ha adaptado a los nuevos espacios de la democracia directa. En la colonia del Rodeo, también en Iztacalco, vecinos que participaron en el presupuesto participativo de 2026 y 2027 denunciaron que los votos se compraron desde un mes antes de la elección en 150 pesos para favorecer una de las propuestas presentadas, aparentemente con apoyo de la alcaldía. El interés, dicen, no está en la obra comunitaria, está en la gestión y eventualmente en el aprovechamiento del recurso público para obras que tendrían que ser responsabilidad del trabajo de la alcaldía. Por eso, cuando una cámara de vigilancia, el arreglo de la calle o de la banqueta, entre otros, se deciden por una red corruptora que paga sufragios, la participación ciudadana deja de ser empoderamiento para convertirse en reparto discrecional del gasto. Y aquí también entran las mismas autoridades locales.
Al menos en Iztacalco, sabemos que en el presupuesto participativo la alcaldía tiene el poder de la dictaminación, la validación y la ejecución de los proyectos, por lo que el manejo de los recursos es tan sesgado como opaco. Se tienen casos ubicados donde el destino de recursos a proyectos es para obras que la misma alcaldía ya tiene obligación o planes de realizar con su presupuesto operativo. En el programa comunitario de mejoramiento barrial, programa con rango constitucional y más de 121 millones de pesos para este año, hay también conocimiento de comités de administración que aprovecharon los recursos para gastos privados. Quizá por eso la falta de ejecución de este programa para estas fechas. Estoy hablando del mes de agosto de 2026. Quizá el gobierno de la ciudad decidió echar al niño con todo y el agua sucia. En lugar de afrontar los problemas de la gestión, pues mejor vamos a eliminar el programa. Todos estos programas comparten una paradoja peligrosa. Otorgan a la ciudadanía una responsabilidad que no en todos los casos, como ha sido evidente en la alcaldía Iztacalco, va acompañada de una vocación de servicio público, tampoco de los contrapesos institucionales suficientes. Aquí me pregunto, ¿qué está haciendo al respecto la Contraloría de la Ciudad de México? Y menos, también hay que decirlos, de una ciudadanía madura y formada en la primacía de lo público sobre lo privado. Se transfiere el dinero, se exige la rendición de cuentas en asamblea, pero no se garantiza que los procesos de elección o los mecanismos de fiscalización estén blindados contra la captura por los intereses privados o de grupos. El resultado es una participación simulada, se cumple la forma, se reúnen, se votan, se eligen representantes, pero el fondo se desvía hacia el clientelismo, la cooptación o la malversación encubierta. Se dibuja un panorama inquietante, una desconfianza construida a partir de conflictos postelectorales, denuncias de la compra de votos, rezagos en la ejecución y opacidad en los contratos. No se trata que la participación ciudadana sea mala, se trata de que sin una ciudadanía madura y sin instituciones responsables con vocación democrática que ejerzan una supervisión real, simple y sencillamente vamos a seguir teniendo que la democracia directa se vuelve un terreno fértil para la simulación y el desgaste. El problema entonces no es solo que haya malos vecinos, que haya estos monstruitos, sino que el diseño institucional asume que es suficiente con la buena voluntad, cuando además de reglas, fiscalización y sanciones, se debe hacer un proceso de formación de ciudadanía y principalmente de servidores públicos, que entiendan que tienen una encomienda y que no son los nuevos dueños de la hacienda. La apuesta por la democracia directa ya está hecha. Por igual se aprecia en la revocación de mandato y en ese mismo nivel podemos colocar la elección del Poder Judicial, por lo que innegablemente esta es una apuesta irreversible, pero el primer paso para recuperar la confianza no es convocar a más asambleas, es revisar qué pasa cuando nadie supervisa que las reglas se cumplan. De lo contrario, los votos seguirán valiendo 150 pesos. Y las clínicas, las escuelas, los barrios seguirán siendo nuestros, eso sí, solo en el nombre. Muchas gracias por su atención.